Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el tranquilo pueblito de Riverside, todos los rostros parecían familiares. Los vecinos se saludaban en las calles y todos conocían la historia de los demás, o al menos creían conocerla. Ese día, la sala del tribunal estaba inusualmente concurrida. Un caso complejo estaba a punto de ir a juicio. Un joven empresario negro, Marcus Johnson, acusado por una gran empresa local de violación de patentes. El caso había captado la atención de toda la comunidad, pero nadie sospechaba que este juicio revelaría un secreto enterrado durante años. El juez William Carter, hombre reconocido por su rigor e imparcialidad, entró en la sala con su característico paso tranquilo e imponente. Sin embargo, su mirada se posó en un nombre escrito en un expediente y sintió un ligero hundimiento. El nombre le recordó un pasado que creía olvidado, un pasado lleno de amistades sinceras, risas y juegos infantiles. Cuando Marcus entró, con expresión decidida y digna, sus miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La sala del tribunal no era más que un telón de fondo. Lo que estaba a punto de suceder allí revolucionaría la vida de todos, revelaría verdades inesperadas y nos recordaría que, a veces, el pasado llama a nuestra puerta de las formas más sorprendentes. Y ese día, un juez reconoció a un amigo de la infancia, y lo que siguió conmocionaría a toda la ciudad. El sol de la mañana se filtraba por los amplios ventanales del juzgado de Riverside, iluminando la sala con una luz casi solemne. Marcus Johnson entró con confianza, aunque su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Había pasado años preparándose para este momento. Cada presentación, cada proyecto, cada detalle de su invento había sido cuidadosamente planeado. Marcus vestía un traje negro impecablemente confeccionado, corbata azul marino y zapatos lustrados. Su paso, recto y decidido, delataba una confianza adquirida con la experiencia y la perseverancia. Las miradas de algunos jurados y visitantes se volvieron hacia él, curiosas por este joven pero imponente. Sentado en el banquillo de los acusados, observó la sala. El abogado corporativo, Richard Blake, un hombre de unos 40 años conocido por su arrogancia y agresividad, ya lucía una sonrisa de satisfacción. Estaba convencido de que Marcus, recién salido de la universidad, no podía competir con el poder de su cliente. Sin embargo, Marcus no mostraba miedo ni nerviosismo. Sabía que su fuerza residía en la verdad y en el esfuerzo que había hecho para llegar a ese momento. Sus dedos apretaban ligeramente su carpeta, listo para presentar su defensa y demostrar que no solo era inocente de las acusaciones, sino, aún más importante, el legítimo creador del invento en disputa. Cuando el juez William Carter entró en la sala, el silencio se apoderó de él al instante. Su imponente presencia y su rostro impasible detuvieron el tiempo abruptamente. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Marcus, un destello de reconocimiento cruzó su mirada. Se le encogió el corazón. Conocía ese rostro. Conocía ese nombre. Para Marcus, este primer momento fue casi imperceptible, pero sintió que algo extraño flotaba en el aire. El juez parecía diferente. Como si tras su máscara de imparcialidad se escondiera un recuerdo, una conexión invisible que pronto trastocaría el curso de este juicio. El murmullo de los asistentes, periodistas y jurados pareció desvanecerse a su alrededor. En este silencio emotivo, un pasado olvidado, recuerdos de infancia y promesas hechas hace mucho tiempo comenzaron a resurgir, anunciando que este caso no solo sería un juicio legal, sino también una historia de destino y una amistad renovada. El juez William Carter se sentó tras su escritorio, con expresión fría y controlada, fiel a su reputación. Los asistentes habituales a la sala sabían que jamás mostraba la más mínima emoción, ni siquiera en los casos más delicados. Sin embargo, en ese preciso instante, un escalofrío inesperado recorrió su cuerpo. Se quedó mirando el nombre en el archivo, Marcus Johnson. Los recuerdos volvieron de repente, como una inundación que creía haber enterrado cuidadosamente. Recordó las tardes pasadas en las calles de Chicago con su mejor amigo de entonces, un chico llamado Marcus. Los partidos de béisbol, las carreras salvajes en los parques, los secretos compartidos, las risas hasta el anochecer.
Todo volvió con una claridad desconcertante. William respiró hondo, intentando ahuyentar la oleada de nostalgia. Debía ser imparcial. Al fin y al cabo, el tribunal le exigía juzgar únicamente con base en los hechos y la ley. Pero en cada movimiento de Marcus, en cada gesto de confianza, William veía al niño que una vez conoció, al amigo que había perdido hacía tanto tiempo. Volvió a ver su sonrisa traviesa, sus brillantes ideas para inventar juegos, su aliento cuando fracasaba en algo. El Marcus de entonces y el que tenía ante él ya no eran los mismos, pero había una esencia, una verdad que trascendía el tiempo. Mientras el abogado de la empresa comenzaba a presentar sus argumentos, William se obligó a concentrarse. Hizo preguntas directas, escuchó atentamente las pruebas y anotó cada detalle. Pero en el fondo, no pudo evitar seguir a Marcus con la mirada, observando cada expresión, cada movimiento. Para él, este juicio acababa de adquirir una dimensión inesperada. Ya no se trataba solo de un caso de infracción de patentes o competencia. Era un momento de reencuentro encubierto, un choque emocional que tuvo que contener mientras ejercía su función de juez. El tiempo diría si este vínculo de larga data influiría en su capacidad para impartir justicia, o si, por el contrario, revelaría el poder de una amistad capaz de sobrevivir a los años y los obstáculos. El murmullo de abogados y asistentes se había convertido en un sonido lejano para William Carter. Su mente vagaba hacia una época pasada, a años luz de la sala del tribunal y del caso que se desarrollaba ante él. Recordó los callejones de Chicago, donde él y su mejor amigo jugaban a la pelota de baloncesto, riendo a carcajadas bajo el sol de verano. Volvió a ver a Marcus, con el rostro iluminado de entusiasmo, inventando juegos y retos para los niños del barrio. Lo compartían todo, alegrías, secretos, sueños de un futuro prometedor. William recordaba especialmente su promesa de apoyarse siempre, sin importar lo que la vida les deparara. Entonces la vida los separó. Las familias se mudaron, las obligaciones los dominaron, y William nunca volvió a ver a Marcus. Pensó que su amistad se había desvanecido con el tiempo, hasta ese preciso momento. Mientras Marcus se ponía de pie para presentar sus argumentos, William sintió una extraña sensación de orgullo. Reconoció en su andar, en su voz tranquila y segura, el mismo coraje e inteligencia de su amigo de la infancia. Cada gesto, cada palabra, parecía evocar un recuerdo específico, una batalla por proteger un juguete, una carrera salvaje en el parque, una risa compartida bajo la lluvia. Sin embargo, William debía seguir siendo un juez imparcial. Se obligó a hacer las preguntas correctas, a examinar las pruebas, a sopesar los argumentos con el rigor esperado. Pero a cada instante, su corazón latía más rápido y una emoción agridulce lo recorría. Estaba sorprendido y conmovido al mismo tiempo, reconociendo en Marcus al amigo que creía perdido para siempre. Mientras tanto, la sala del tribunal seguía como si nada hubiera sucedido. Los jurados escuchaban, los abogados argumentaban, pero para William, el tiempo se detuvo. En su mente, los recuerdos y la realidad se mezclaban, creando una mezcla de nostalgia y aprensión. ¿Podría mantener la imparcialidad ante una conexión tan profunda, o este reconocimiento transformaría el curso del juicio? Y en un rincón de la sala, Marcus, concentrado en sus documentos y su presentación, sintió una extraña emoción al encontrarse con la mirada del juez. Una sensación familiar, un eco del pasado, como un susurro olvidado desde la infancia. Aún no sabía que él también reconocía la verdad, el juez no era solo un árbitro, era el amigo que había perdido años atrás. La sala del tribunal estaba abarrotada, con todos los asientos ocupados por espectadores, periodistas y residentes de Riverside. El murmullo se apagó cuando William Carter golpeó suavemente el escritorio con su mazo para dar inicio oficialmente al juicio. Se hizo un silencio denso y solemne. Marcus se levantó, se ajustó la corbata y respiró hondo. Era su momento de defender su invento, de demostrar que era el verdadero creador y que no había infringido ninguna patente. Sentía la presión de la sala, pero su confianza permanecía intacta. Sabía que su trabajo y su integridad eran irreprochables. El abogado de la empresa, Richard Blake, no perdió ni un segundo. Se levantó con arrogancia y comenzó su ataque, cuestionando la credibilidad de Marcus e insinuando que sus inventos eran ajenos o fruto de la casualidad.
Sus palabras fueron duras, con la intención de inquietar al joven empresario. Pero Marcus respondió con calma y claridad a cada acusación. Expuso metódicamente el origen de sus ideas, la cronología de su obra y la evidencia tangible de su propiedad intelectual. Su voz era firme, su postura erguida, y cada palabra que pronunció demostraba su seriedad y compromiso. William observaba atentamente. Hacía preguntas directas, comprobando la veracidad de los hechos, pero su mente estaba dividida. Cada detalle le recordaba al chico que una vez conoció. Intentó ser imparcial, pero una parte de él no podía evitar sentir orgullo y cariño por este hombre que se había vuelto tan competente y digno. El público quedó cautivado. Algunos murmuraban entre sí, admirando la valentía de Marcus. Otros parecían impactados por la precisión e inteligencia de sus respuestas. La tensión aumentó en la sala cuando se citó a un testigo clave, dispuesto a corroborar las afirmaciones de Marcus y debilitar el caso de la compañía. Este juicio ya no era solo una batalla legal, comenzaba a convertirse en una batalla de carácter, verdad e historia personal. Y para William, cada pregunta, cada respuesta, lo acercaba al reconocimiento pleno. El hombre al que juzgaba era el amigo de la infancia con el que había perdido el contacto durante tanto tiempo. A medida que avanzaba el juicio, el abogado de la empresa, Richard Blake, intentó inquietar a Marcus con una serie de preguntas agresivas, poniendo en duda su experiencia y credibilidad. Pero Marcus, con serena determinación, respondió a cada una con precisión y seguridad. De repente, el juez William Carter levantó la mano para interrumpir al abogado. La sala quedó en silencio al instante. William miró fijamente a Marcus un buen rato, y por un instante, el mundo a su alrededor pareció desaparecer. En esa mirada, había más que atención, había reconocimiento, asombro y una emoción que apenas podía contener. Marcus sintió algo extraño. El juez no lo miraba simplemente como un acusado, sino con una intensidad familiar, casi íntima. Un escalofrío lo recorrió. Esa mirada le recordó las tardes que pasaba corriendo por las calles de Chicago, las risas compartidas y los secretos que intercambiaba con un querido amigo que creía perdido. William respiró profundamente y formuló una pregunta inesperada, no para la corte, sino para Marcus personalmente. Marcus, ¿puedes recordarme el proyecto que empezaste en la escuela, el del robot que recogía objetos automáticamente? Un silencio de sorpresa se apoderó de la sala. Marcus frunció el ceño ligeramente, y luego una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, lo recuerdo. Tú también estabas ahí, me ayudaste a terminarlo. La sorpresa se reflejó en el rostro de William. Era imposible, pensó. Sin embargo, ambos lo sabían. Recuerdos enterrados durante años regresaron con una claridad inquietante. El juez y el acusado no estaban simplemente unidos por el destino de este juicio, los unía una amistad genuina, nacida en la infancia y perdida con los años. Toda la sala sintió una tensión distinta. Se reanudaron los murmullos, curiosos por la inusual reacción del juez. Los jurados intercambiaron miradas perplejas, sin saber qué estaba sucediendo. Pero para William y Marcus, este momento era más que un asunto legal. Era una reconexión, un recordatorio de que algunos vínculos trascienden el tiempo y la distancia, y pueden resurgir cuando menos se espera. La mirada que intercambiaron presagió un punto de inflexión. El juicio se había convertido en algo más que un simple caso de patentes, ahora era un encuentro inesperado con el pasado, y nadie en la sala estaba preparado para lo que estaba por venir. A pesar del silencioso reconocimiento entre ellos, William Carter se obligó a mantener su papel de juez imparcial. Sus manos se apretaron ligeramente sobre el atril, pero su voz se mantuvo tranquila y controlada. Hizo preguntas directas, evaluando cada argumento de Marcus, cada prueba presentada por la compañía. Sin embargo, tras esta máscara de neutralidad, bullía una tormenta de emociones. Cada gesto de Marcus, cada detalle de su discurso, revivía recuerdos que creía haber olvidado. La forma en que Marcus explicaba sus inventos, su paciencia ante los ataques de Blake, todo le recordaba al chico que una vez conoció. Marcus, por su parte, percibió algo extraño en el comportamiento del juez. Notó el ligero temblor en la voz de William al hacer ciertas preguntas,
la mirada que no lo abandonaba. Una intuición creciente le decía que el juez sabía más de lo que dejaba entrever. Una sensación familiar y reconfortante lo invadió, no solo lo juzgaba un desconocido, sino alguien que lo conocía profundamente. El abogado contrario, Richard Blake, no notó nada. Continuó sus ataques, creyendo que podría inquietar a Marcus, pero sus esfuerzos parecieron inútiles ante la determinación y la confianza del joven. La sala del tribunal estaba cautivada, pero nadie percibió el vínculo invisible que se estaba formando entre el juez y el acusado. William luchó por controlar sus emociones. Recordaba cada partido, cada risa, cada promesa de la infancia. La historia de Marcus, su valentía y perseverancia, despertaron en él una admiración y un afecto que jamás imaginó que podría sentir en un entorno profesional. En esta sutil mezcla de justicia y nostalgia, William comprendió que este juicio no era solo un asunto legal, era el encuentro de dos caminos vitales separados por el tiempo, pero unidos por el destino. ¿Y sabía que esta conexión pronto cambiaría la dinámica del tribunal? El juicio parecía transcurrir sin contratiempos, pero un giro inesperado se avecinaba. El abogado de la empresa, Richard Blake, había planeado concluir el caso sin llamar a un testigo clave. Sin embargo, el juez William Carter le pidió repentinamente a Marcus que presentara un viejo proyecto que había comenzado en la escuela, crear un robot capaz de recoger objetos automáticamente. Marcus sonrió levemente, consciente de que esta petición no era trivial. Explicó el proyecto con pasión, detallando cada paso y cada innovación que había imaginado. Habló de sus pruebas, sus errores y, sobre todo, de cómo él y su amigo habían trabajado juntos en aquel momento para perfeccionar el prototipo. En ese momento, William sintió que el corazón le latía con más fuerza. Cada palabra que Marcus pronunciaba le traía vívidos recuerdos, largas tardes probando ideas, carcajadas cuando un robot se estropeaba, ánimo mutuo para superar los contratiempos. La sala del tribunal parecía contener la respiración, como si la historia de su infancia se desarrollara ante los ojos de todos. Los atentos jurados comenzaron a percibir la lógica y la coherencia de las explicaciones de Marcus. Incluso los testigos de la compañía, llamados a contradecirlo, se vieron incapaces de negar lo obvio. La credibilidad de Marcus aumentó al relatar su experiencia, y el aura de pericia y determinación que emanaba cautivó a toda la asamblea. Un frustrado Richard Blake intentó recuperar el control, pero era evidente que el juicio había dado un giro. El testimonio de Marcus y su detallado relato dejaban poco margen de duda. Y para William, este momento fue más que un simple revés legal, fue la confirmación de la grandeza de su amigo perdido. La conexión entre ellos se hacía evidente para Marcus. Percibió en los ojos del juez una sutil admiración, una profunda gratitud indescriptible. Pasado y presente se entrecruzaron, creando un momento cargado de emoción y tensión. Este revés de fortuna marcó un antes y un después en el juicio. Ya no se trataba de una simple batalla legal, era el reencuentro inesperado de dos vidas, la revelación de que algunos vínculos nunca se desvanecen, sin importar el tiempo ni la distancia. La audiencia llegaba a un momento crucial. Marcus acababa de terminar su relato y la sala permanecía en silencio, pendiente de cada una de sus palabras. El jurado examinaba las pruebas con renovada atención, mientras Richard Blake intentaba desesperadamente recuperar el control. Fue entonces cuando el juez William Carter habló con voz clara y mesurada, pero cargada de emoción. Antes de continuar, debo hacer una declaración personal. Un murmullo recorrió la sala. Los abogados se quedaron paralizados, los periodistas tomaron notas frenéticamente y Marcus arqueó una ceja, intrigado pero atento. El joven que está frente a mí, dijo William, señalando a Marcus, no solo es un acusado en este caso. También es mi amigo de la infancia, Marcus Johnson. Se hizo un silencio atónito. Nadie esperaba esta revelación. Los murmullos se convirtieron en susurros de incredulidad. Incluso Richard Blake permaneció allí, incapaz de ocultar su sorpresa. Marcus sintió una mezcla de sorpresa y alegría. Se incorporó levemente, con un destello de reconocimiento en su rostro. Tú, es imposible, yo nunca pensé. William esbozó una leve sonrisa, mezcla de nostalgia y orgullo. Ni yo mismo lo creía hasta este momento.
Pero el destino nos ha reunido aquí, en esta sala, después de tantos años. El público quedó cautivado. Los jurados, impresionados por esta sinceridad y genuina conexión, parecieron percibir algo más profundo que un simple caso legal. La revelación transformó el ambiente en la sala. Esto ya no era un simple juicio, era la historia de una amistad redescubierta y de una justicia impartida con conciencia y humanidad. Richard Blake, desestabilizado, perdió momentáneamente su arrogancia. El juicio acababa de dar un giro inesperado, el reconocimiento público de su amistad lo cambió todo. Marcus ya no era solo un acusado, era el hombre que William había conocido y admirado desde la infancia. En ese preciso instante, la sala comprendió que este juicio iría más allá de la ley. Se convertiría en una historia de destino, lealtad y verdad, donde el pasado y el presente se unirían en un momento inolvidable de revelación. Tras la revelación pública, la atmósfera en la sala cambió. Los murmullos se convirtieron en un silencio respetuoso, y todas las miradas se dirigieron a Marcus y William. El juicio, hasta entonces tenso y estrictamente legal, adquirió una dimensión humana y emotiva que nadie había previsto. Las deliberaciones del jurado fueron largas, y cada miembro sopesó cuidadosamente los argumentos, las pruebas y, ahora, la evidente sinceridad de Marcus. La historia de su pasado, la pasión con la que había defendido su invento y, sobre todo, el evidente vínculo con el juez, habían dejado una huella imborrable. Unas horas después, el jurado regresó a la sala. El presidente del jurado se puso de pie y anunció el veredicto. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Marcus Johnson, inocente de cualquier infracción de patente. Un murmullo de emoción recorrió la sala. Marcus sintió que sus hombros se relajaban y una sonrisa genuina iluminaba su rostro. Se giró hacia el juez William Carter, y en esa sola mirada, años de separación, recuerdos y una lealtad renovada se condensaron en un solo instante. William bajó de su escritorio y abrazó discretamente a Marcus. El gesto, aunque breve y discreto, estaba cargado de profunda emoción, orgullo, gratitud y alivio de que su amistad hubiera sobrevivido al tiempo y las dificultades. No puedo creer que finalmente nos volvamos a encontrar, susurró William. Yo tampoco, respondió Marcus, con una sonrisa conmovida en sus labios. Toda la sala comprendió que algo especial acababa de ocurrir. Este juicio ya no era solo una cuestión de justicia legal, era la prueba de que algunos lazos perduran, de que la lealtad y la verdadera amistad trascienden el tiempo y las pruebas. Para Marcus, la victoria no residió solo en el veredicto, sino en recuperar ese preciado vínculo. Para William, fue la confirmación de que, incluso como juez imparcial, podía reconocer y honrar las verdades humanas más profundas. Este momento se convirtió en un recuerdo grabado en la mente de todos, una lección de que el destino puede sorprender, reunir almas perdidas y recordar a todos que algunos encuentros se escriben mucho antes de que los experimentemos. Unos días después del veredicto, Marcus Johnson y William Carter se reunieron en una pequeña y discreta cafetería de Riverside. El lugar era tranquilo, alejado de miradas indiscretas y del bullicio de la sala del tribunal. El aroma a café recién hecho impregnaba el aire, creando un ambiente agradable y propicio para las confidencias. Se sentaron cara a cara y, por primera vez en años, pudieron hablar libremente, sin la tensión del juicio ni la presión del juicio. Has crecido bien, Marcus, dijo William con una sonrisa nostálgica. Nunca dudé de que harías algo grande. Gracias, respondió Marcus. Pero nunca imaginé que nos encontraríamos aquí, en estas circunstancias, dijo con una leve risa. Es, casi irreal. Los recuerdos de la infancia les asaltaron la mente, desde las carreras por las calles de Chicago hasta los inventos absurdos que habían creado juntos, pasando por las risas y los secretos que compartían. Cada anécdota reavivaba el vínculo que habían perdido, pero que parecía intacto a pesar de los años. Es extraño, murmuró William, como la vida a veces nos devuelve a donde deberíamos estar. Incluso después de tanto tiempo, aquí estamos, reunidos. Marcus asintió y se conmovió. Sí, y esta vez, no te dejaré ir. Ambos rieron, y en esa risa resonaba la promesa de una amistad renovada, más fuerte que nunca. Pasado y presente se fusionaron, demostrando que algunos lazos nunca se desvanecen.
Para Marcus, esta experiencia fue más que una prueba exitosa, fue la confirmación de que la lealtad, la amistad y la verdad tienen un poder que trasciende todas las pruebas. Para William, fue un poderoso recordatorio de que incluso en la justicia y el deber, la humanidad aún encuentra su lugar. Su conversación continuó, salpicada de recuerdos y planes para el futuro. Ese día, en aquel pequeño café, Marcus y William sellaron su recién descubierta amistad. Una amistad que había sobrevivido al tiempo, a las separaciones y a los desafíos de la vida, lista para perdurar por muchos años más. Y así, lo que comenzó como un simple juicio se convirtió en una historia de destino, lealtad y lazos inquebrantables, dejando una lección clara: el pasado puede regresar de las formas más inesperadas y algunas amistades son eternas.